Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Retomamos nuestra revisión de las 5 solas, que les recuerdo eran sola escritura, solo por medio de la escritura, de la palabra de Dios, sola fide, solo por la fe Dios salva, sola gratia, solo por la gracia de Dios, solo Cristo o solo a través de Cristo, y soli Deo gloria, la gloria, solo para Dios. Sola fide, que significa fe sola, es importante porque es una de las características distintivas que separan el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, de los falsos evangelios inventados. No es una cuestión menor, puesto que estamos hablando de vida o muerte eterna, evangelio verdadero y evangelio falso respectivamente. Conocer el verdadero evangelio es de tal importancia que el apóstol Pablo escribía en Gálatas 1, del 6 al 9, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema». Pablo estaba abordando la misma pregunta que aborda sobre qué base declara Dios que la humanidad es justificada. ¿Es solo por fe o por fe combinada con obras? Pablo deja claro en Gálatas y en Romanos que la humanidad es justificada por la fe en Cristo y no por la observancia de la ley. Si leemos Gálatas, el capítulo 2, el versículo 16, encontramos: «Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado». Si bien la mayoría de las religiones y cultos enseñan a las personas qué obras deben hacer para ser salvos, la Biblia enseña que no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios a través de su don de fe. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Repito Efesios 2, del 8 al 9, porque es importante. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Y recordamos que la gloria solo es de Dios. El cristianismo bíblico es distinto de todas las demás religiones, pues se centra en lo que Dios ha logrado mediante la obra terminada de Cristo, mientras que todas las demás religiones se basan en logros humanos. Si abandonamos la doctrina de la justificación por fe, por la fe, abandonamos el único camino de salvación, porque esta fe que salva nos une con otra de las 5 solas que ya hemos visto, solo Cristo. Él es el camino de salvación. La fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador es la fe que salva. Dice Romanos 4, del 4 al 5, «Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Sola fide o la fe sola es un punto clave de diferencia entre el cristianismo bíblico y casi todas las demás religiones y enseñanzas. La enseñanza de que somos declarados justos por Dios, de que somos justificados,
sobre la base de nuestra fe solamente y no por obras, es una doctrina clave de la Biblia. La Biblia enseña que aquellos que confían en Jesucristo para la justificación solo por la fe son imputados con su justicia, con la justicia de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Por eso es fundamental la figura de Cristo, no porque sufriera un castigo físico, no porque fuese condenado injustamente, que lo fue, no porque sea un ejemplo de bondad, de sacrificio, que es un ejemplo de bondad y sacrificio, pero podemos encontrar muchísimos seres humanos sometidos a durísimas condiciones que pueden ser ejemplo de todas estas cosas. Cristo es importante porque es Dios, y es Dios hecho hombre, viviendo una vida sin pecado, muriendo por los pecadores como único sacrificio perfecto y pagando así el precio de nuestros pecados. Si no entiendes quién es Cristo, tratarás de comprar tu salvación, buscarás ir al cielo mediante la justicia de tus propias obras, o mezclando la fe con las obras. Buscarás hacer cosas buenas para considerarte bueno, cuando bueno solo hay uno, y ese es Dios. La realidad es que el que quiera salvarse a sí mismo mediante sus obras, acabará en la condenación eterna. Tus obras delante de Dios son trapos de inmundicia, no compran tu salvación. Sola fide, la doctrina de la justificación solo por la fe sin obras, es simplemente reconocer lo que se enseña una y otra vez en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, que en algún momento Dios declara justo a los pecadores impíos al imputarles la justicia de Cristo. Si leemos Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos juntos. Sola fide, solo por la fe en Cristo. Qué importante. Esto sucede aparte de cualquier obra y antes de que la persona comience a ser justa. La enseñanza bíblica nos muestra que las obras justas son el resultado y la evidencia de una persona nacida de nuevo, que ha sido justificada por Dios y regenerada por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo denuncia tan categóricamente a los que enseñaron la observancia de la ley u otras obras de justicia. En Gálatas 1:9 y en otros pasajes, Gálatas 1:9 que leímos anteriormente, pero hoy esta importante doctrina bíblica sigue siendo atacada. Vivimos en el mundo que muestra falsa apariencia de piedad, negando al instante la eficacia de la misma, como leemos en Timoteo 3:5. Animalismo, defensa de los animales, ecologismo, lucha por las libertades, etcétera, etcétera. Una continua lucha del ser humano por justificarse mediante sus acciones. La sola fe, una fe que proviene de Dios por gracia, una fe en Cristo, el Hijo de Dios, Salvador, da toda la gloria a Dios. Las 5 solas se entrelazan para dejar unos cimientos claros del verdadero Evangelio. Consideren a Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entienden entonces que los que creen son hijos de Abraham. La Escritura previó que Dios justificaría a los gentiles por la fe y anunció el Evangelio de antemano a Abraham. Dios le dijo a Abraham: todas las naciones serán bendecidas por ti. Así que los que tienen fe son bendecidos junto a Abraham, el hombre de fe. Todos los que confían en la observancia de la ley están bajo maldición, porque está escrito en la palabra: maldito todo el que no continúe haciendo lo que está escrito en el libro de la ley. Claramente nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo por la fe vivirá, leemos en Gálatas. Sola fide nos hace descansar en la obra
de Dios perfecta, no en nuestra obra imperfecta. Y eso se traduce después en vidas transformadas por Dios, que buscan obrar, que buscan hacer según la voluntad de Dios, no como medio para lograr la salvación, sino como manifestación de la obra de Dios en nosotros. Solo por fe podemos creer en un Cristo, que es Dios hecho hombre y venido a la tierra para morir sacrificado en esa cruz y posteriormente resucitar venciendo a la muerte y posibilitando que seamos justos delante de Dios en Él. Es un mensaje maravilloso, es un mensaje que queremos compartir con todos ustedes. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, delante de ti, Señor, no somos nada. Tú eres el Dios Todopoderoso, el que siempre ha sido, el que siempre será. Has tenido a bien por tu gracia, Señor, el concedernos el don de la fe para creer en esta realidad de un Dios que se hizo hombre y que se sacrificó para perdón de pecados y justificación delante de ti. Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Solamente a través de Él podemos alcanzar la salvación. Solamente mediante tu gracia derramada es que podemos recibir el don de la fe que tú nos das, Señor, a través del cual podemos creer en tu Hijo Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor, y no son nuestras obras, por muy grandes que podamos hacerlas. Aunque pudiésemos conseguir la paz en el mundo, cosa imposible, Señor, delante de ti eso sería una insignificancia, porque pecamos contra ti, porque somos enemigos tuyos, y tú, Señor, nos has reconciliado a través de la sangre de tu Hijo Jesús. La fe nos permite tener el conocimiento de esta gran verdad, de tu mensaje de salvación. Queremos, Señor, comunicarlo también a los demás, aquellos que todavía no lo conocen, y que seas tú el que, por medio de tu gracia, les concedas también el don de la fe y puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy no tenemos cántico extra. Les invito a navegar por nuestro canal de YouTube y buscar algunos coros que hemos grabado para que los puedan entonar en cualquier lugar y los puedan aprender. Unos cánticos que hablan de la grandeza de nuestro Dios, al que conocemos a través de la Biblia. Como compartimos todos los jueves, me gustaría que no te quedases con ninguna duda al respecto del tema que hemos tratado esta tarde. Es cierto que son vídeos muy cortos y que en este corto espacio de tiempo no podemos explicar con profundidad estos temas que tratamos. Por eso te invito a que puedas resolver las dudas que puedas tener, si quieres contactando con nosotros a través de nuestra página de Facebook, cuya dirección dejo aquí abajo en los comentarios. Y les emplazo para el próximo jueves, si Dios quiere, a ver otra de las 5 solas, la última que vamos a ver. Seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios que nos ha regalado la fe para que podamos conocerle verdaderamente y reconocer que creemos en Cristo, solo Cristo, como Señor y Salvador de nuestra vida. Si tú crees lo mismo, entonces compartirás con nosotros esa sola fe que salva, la fe en Jesucristo, Hijo de Dios. Bendiciones en Cristo.